Tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar en tu presencia. Gracias porque el sentir tu presencia es una muestra más de que tú sigues trabajando en nosotros, sigues dándonos tu presencia, Señor, para terminar esta obra que tú estás haciendo en nuestro interior, Señor. Gracias. Gracias te damos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra en este día. Habla nuestro corazón. Transforma nuestras vidas, nuestros pensamientos al exponernos a tu palabra, que transforma, que cambia, que nos trae luz, que nos hace libre. Tu palabra nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos, hermanos. Tanto tiempo que no nos vemos. Que el Señor es bueno en este día con nosotros y nos permite una vez más ponernos enfrente a la palabra. Amén. Vamos a ir rápidamente al punto. ¿Sí? Abra conmigo la Biblia en Juan 10. Y tenía hace unos días, varios días atrás, un pensamiento en el corazón acerca de algunos puntos que se nos predicaba estos últimos fines de semana, y me llamaba mucho la atención algunas escrituras que el pastor compartía el fin de semana, hace 2 o 3 o 4 fin de semana para nosotros. Y estaría bueno que podamos reflexionar. Quizás algunos textos le van a ser conocidos, 1, 2 o 3 o 4, pero vamos a tratar de juntos dejar que en este día la palabra nos hable. Amén. El pastor nos hablaba acerca del oír la palabra del Señor, que el oír no solamente quedaba neutralizado a que usted y yo solamente oigamos la palabra, ¿no es cierto? Sino que el oír, hace unos fines de semana el pastor nos explicaba que el oír significaba y demandaba una acción, una obediencia, ¿no es cierto?, recurrente en nosotros hacia la palabra, hacia lo que oímos. Amén. Y nos compartía varios versículos con ejemplos y nos decía, entre unas tantas cosas que escribía, que el verdadero significado del oír al Señor o sus palabras siempre desencadenaba en que cada uno de nosotros tomemos una acción basada en una obediencia a la palabra, ¿no es cierto? Obviamente. Por eso el pastor nos compartía estas escrituras en Juan 10. Lea conmigo un par de versículos a partir del 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y dice: mis ovejas oyen mi voz,
y yo la conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hasta ahí nomás. Y aquí queremos prestar un poquito atención de cómo este relato de los judíos manifestándose al frente de Jesús abiertamente, declaradamente, cerrado el entendimiento de no querer comprender que Jesús era el Verbo encarnado, como lo dice en el mismo libro de Juan, en el 1. Los judíos tenían conocimiento de la palabra, conocían la ley, como dice alguien, a rajatabla, ¿no es cierto? Conocían la ley. No había nadie que podía discutir la ley con estos judíos. Pero Jesús, mostrándose y evidenciándose delante de ellos, ellos mismos cerraban el entendimiento, su corazón, para recibir la revelación de Jesús mismo. Resistían, no querían reconocer que Jesús era Jesús, que Jesús era el Señor. Si no, lo tomaban como una blasfemia, querían que lo confiese para poder acusarlo abiertamente de un hombre blasfemo. Amén. Hasta ahí me voy haciendo entender. Amén. Los judíos tenían conocimiento, pero no tenían revelación de Jesús. Los judíos tenían conocimiento, pero no podían o no querían oír la voz de Jesús. Si bien Jesús ya estaba siendo manifestado a ellos, porque se le mostraba, le podían ver con sus ojos, le estaba revelado el Evangelio, porque estaba cumpliendo la palabra de la ley en él mismo, y estaban escuchando la voz de Jesús. Y los judíos aún así tomaban la decisión de no querer creer en Jesús. Amén. Dice, anotaba acá un poquito más: judíos con vidas conformadas solamente con tener el conocimiento. Solamente querían tener conocimiento de la ley, pero no querían que sea revelado. No quería que la luz del Evangelio resplandeciese en sus corazones y en sus pensamientos. Se negaban a querer recibir la revelación de Jesús mismo. Aunque Jesús dice en Juan 1, el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros. Amén. Era el Verbo, Jesús era mismo la palabra encarnada en medio de nosotros. Él mismo hablando acerca de las palabras, hablando acerca del reino de Dios, mostrándose, evidenciándose, revelándose, dando una voz audible para que los judíos, la gente, conociera el Evangelio. Amén. Jesús, la palabra misma, el Verbo. Jesús manifestándose, viéndose, haciéndose ver por medio de una revelación. Jesús mismo hablando en su voz audible. Y estas características eran claves para este tiempo. Eran características, eran Jesús el Verbo, Jesús manifestándose, Jesús revelándose y Jesús hablando. Eran 3 o 4 características muy fundamentales que los judíos y que hoy la iglesia necesita tener. Nosotros como iglesia no necesitamos solamente tener un conocimiento, necesitamos tener revelación del Evangelio, necesitamos tener la luz de la palabra y necesitamos oír la palabra. Amén. El conocimiento
la revelación y la voz audible del Señor. Los judíos solamente tenían conocimiento. Cuando nos relacionamos con el Verbo encarnado, estamos recibiendo la manifestación misma de Cristo. Y estamos recibiendo la revelación de Cristo. El conocimiento, la manifestación, la luz del Evangelio a nosotros nos permite oír al Señor. Amén. Nos permite. Por eso en Filipenses, lea conmigo un ratito. Filipenses, Colosenses, Filipenses, a ver. Ay, se embrió. Acá está. Filipenses 3. En los tiempos que nos toca vivir, la iglesia, en este ámbito de comunidad y la iglesia misma, uno individualmente, necesitamos tener estos 4 puntos muy presentes permanentemente. A veces pareciera que en general la iglesia se conforma con saber que somos salvos y se terminó la historia de la fe en nuestra vida cristiana. Se encapsula solamente en saber que somos pecadores, que Jesús nos perdonó y que tenemos esta oportunidad de ser salvos y de tener una vida eterna. Pero va más allá. Esta vida en el Señor incluye poder conocerle, poder tener revelación del Señor para poder oír la voz del Señor. Amén. Y en Filipenses 3, sí le había dicho, ¿no? Filipenses 3 del 4 al 8 dice: este hombre, ahora le vamos a desarrollar acá, dice: aunque yo tengo, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipo, a los filipenses, empieza a desglosar estas características que él vivió. Él se reconoce de esta siguiente manera, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice: yo más, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre tenía un prontuario como el que acabamos de ver, estudiado de lo estudiado, recibido del arquitecto, de un máster en teología. A este hombre no se le podía discutir la ley bajo ningún punto de vista. Este hombre tenía un conocimiento extraordinario de la fe, del evangelio, pero había algo de que él carecía. Él carecía de la palabra revelada en su corazón. Saulo en ese momento carecía de la revelación del evangelio. Tenía conocimiento, pero no tenía revelación del evangelio, por cuanto eso lo posicionaba en no poder escuchar la voz del Señor. Por eso, el pastor nos hablaba también que a veces, conforme a esto, que a veces nosotros tomamos costumbres como cristianos. Hablamos como cristianos, nos vestimos como cristianos. Mamá nos enseñaba que tenemos que ir a la iglesia sábado y domingo. Tenemos hábito de cristiano, pero no se termina ahí para la iglesia. A usted y yo que somos iglesia, no se termina en tener hábitos como cristianos. No es solamente usted y yo hablar como cristiano.
a decir yo voy a la iglesia de la ciudad, o yo voy acá, o yo salgo a evangelizar, o yo estoy yendo a una iglesia. No se termina. Era necesario y es necesario para la iglesia en los tiempos que nos toca vivir tener el conocimiento, tener revelación de la palabra para poder oír al Señor. Amén. Amén. Entonces este hombre tenía todos estos 3 o 4 versículos que lo avalaban a ser un perseguidor de la iglesia. Estos 4 componentes del conocimiento hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado. Era un hombre celoso del evangelio, del conocimiento del evangelio que él tenía. Era un hombre celoso. En cuanto alguien hablaba algo de la fe, él enseguida corría cuchillo, le medía el aceite enseguida, ponía el cuchillo, lo sacaba. Total, estoy sirviendo al Señor porque no dejo que nadie hable mal de la iglesia. Y enseguida, cualquiera que hablaba mal de la iglesia o escuchaba que alguien estaba blasfemando de la iglesia, corría cuchillo, lo perseguía. Hay otra escritura de la Biblia que se iba hasta el extranjero, pedía permiso a países ajenos para perseguir a aquel que osó hablar mal de la ley. Y el tipo corría detrás de esas personas, pero él carecía de la revelación de la palabra del Señor. Saulo carecía de la luz en el entendimiento, de la luz en el corazón. Saulo carecía de escuchar la voz del Señor. Y actuamos entonces como cristianos, podemos servir como cristianos, nos vestimos como cristianos y hasta hoy, como yo, puedo predicar como un cristiano. Pero yo tengo que evaluarme, porque yo necesito al Señor. Yo necesito tener la revelación de la palabra para que mi vida sea transformada, sea cambiada, esté permanentemente en cambios permanentes. ¿Sí? A veces, vos no cambiás más. Sí, es triste a veces escuchar, de que te conozco sos morocho, ¿no? Bueno, es algo que uno no puede cambiar, ¿no? Desde que conozco tenés los pelos duros, es algo que uno no puede cambiar. Pero sí, uno sería bueno saber de que te conozco, has tenido un cambio en el Señor tremendo. Qué bueno sería poder escuchar eso. Yo te escuché, cuando eras chiquito, vos eras así de terrible, y ahora, bueno, ahora no sos tan terrible, pero bueno. Pero es bueno saber y escuchar o ver cómo las personas van siendo transformadas en el Evangelio. Cómo la persona se deja transformar, cómo deja que la palabra transforme su corazón, su mente, su manera de actuar, su manera de pensar. Pero es necesario que toda la iglesia en comunidad y la iglesia individual que somos, dejemos que la palabra se nos sea revelada en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para poder escuchar la voz del Señor. Amén, amén. Entonces este hombre tenía un currículum tremendo. Rápidamente, vamos a Hechos y vea cómo es la secuencia de este encuentro con el Señor. El pastor también lo leyó hace un par de semanas, ahí en Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, a ver. Sí, del 9 al 11. Perdón. A ver. Sí, está bien ahí. Sí. Mire lo que él pensaba. Este hombre pensaba
lo que hablábamos recién, que él servía a Cristo. El conocimiento, todo el conocimiento que él tenía, le hacía establecerse en una posición de que él servía a Cristo. Todo el conocimiento lo avalaba aparentemente a creer que él servía a Cristo, que todo lo que hacía, correr cuchillo, cortar cabeza, asesinar, apedrear, todo lo hacía en pos de amor por Cristo. Y él en este versículo, en estos capítulos, en este versículo, él reconoce, a partir del 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, que él pensaba que era un blasfemo. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto, dice. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este hombre, Saulo, reconoce: yo pensé que servía al Señor. Yo pensé que persiguiendo a los que osaban hablar mal del Evangelio, yo matándolo, pensaba que servía al Señor. Y esta era la posición de este hombre, con conocimiento, pero carente de revelación, pero carente de oír la voz del Señor. Y ahí, un poquito más adelante, antes, en Hechos 9, miremos este encuentro con Jesús. Hechos 9, del 3, a partir del 3 dice, Hechos 9 a partir del 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hasta ahí nomás. Si juntos prestamos atención a esta secuencia, este hombre Saulo tenía el conocimiento de Dios, y como es repentino lo que quizás puedo llegar a decir, pero carente de revelación y carente de oír la voz del Señor. Pero hasta este momento la secuencia se une a ese conocimiento que Saulo tenía, y de pronto se le fue alumbrado a través de un resplandor que lo tiró por tierra. La luz de la palabra le reveló la palabra que él tenía en conocimiento, atesorada en su alma, en su mente. Ese resplandor le reveló la luz de Cristo, y la luz de Cristo le permitió oír la voz del Señor. El conocimiento, alumbrado por el resplandor de la palabra, y la palabra le permitió a él escuchar la voz. En un orden cronológico: el conocimiento, la luz revelada del Evangelio y la voz audible de Cristo a Saulo. El conocimiento revelado le permitió a él escuchar la voz del Señor. Es una secuencia: su conocimiento, la revelación y la voz del Señor. Amén. El conocimiento,
La revelación, la luz, alumbrando su corazón y su mente, le permitió oír la voz. La luz alumbró y le reveló el conocimiento que todo tenía, surgió efecto, la palabra haciendo cambios, la palabra transformando, la palabra haciendo la obra que él necesitaba en su corazón. Y por ende, después de ese encuentro, muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos gracias a este hombre que le fue revelada la palabra, que le fue permitido escuchar la voz del Señor. Amén. Una secuencia no menor. Él tenía una formación en la ley extraordinaria, pero no tenía un evangelio revelado. Y un evangelio revelado no te impide escuchar la voz de Dios. No te permite conocer al Creador, al autor y consumador de esta fe. La secuencia cronológica provocó una obediencia en Saulo. El conocimiento revelado, la voz audible, provocó en un hombre una obediencia genuina a seguirle. Verdaderamente, el conocimiento revelado a través de una voz audible le permitió a este hombre ejercer una obediencia genuina a su llamado. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué soy tan desobediente? Claro, acá está la clave. Entonces me quería resistir a lo que el pastor exponía y quería excluir esa parte que me llamaba la atención a mi corazón, a mi mente. Quería excluir esta parte de la palabra. Es para este hermano, no es para mí. Pero en la semana daba vueltas eso y repasaba cómo fue esta secuencia: conocimiento, revelación, voz audible que le permitió obedecer al Señor. El oír, como dice el pastor el fin de semana, el oír no es para que usted y yo solamente oigamos, es para que podamos acceder a una obediencia a la palabra. La iglesia, en los tiempos que hoy vivimos, no podemos optar por obedecer la palabra. Por eso el pastor también nos hablaba de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y más yo trataba de esconder mi tímpano un poquito para cerrarlo ahí y para decir, ay, no escuché esa parte, me distraje, hubo un acople o pasó algo y no lo escuché. Pero otra vez repasar esos versículos me llevaba a que uno tiene que oír. Y cuando uno oye, la demanda es que obedece a la palabra. Amén. Este encuentro sobrenatural de este hombre Saulo provocó en él una obediencia. En él, una obediencia. Y usted y yo estamos en este proceso. A veces somos obedientes y a veces no tanto. A veces nos hacemos los distraídos para no obedecer al Señor. Yo soy el primero. A veces me hago el distraído, quiero esta parte, pausa, seguimos con otra parte. Pero sí, uno tiene que ser consciente que a veces no es necesario, no es suficiente con tener conocimiento del Señor. Necesito la verdad revelada del Evangelio en mi corazón, constantemente, la luz del Señor alumbrando nuestras tinieblas, la luz de la palabra alumbrando mi corazón y mi mente, porque mi mente, mi corazón, mi vida constantemente está siendo contaminada
por las olas de este mundo. Este mundo va en decadencia, va de mal en peor. Siempre el mundo va a tratar de impartir en tu corazón que usted y yo no necesitamos el evangelio para vivir felices. Siempre va a haber algo que imparta en nuestro corazón que el evangelio no lo necesitamos. Mamá, papá, no necesitas el evangelio para ser feliz. Estabas bien como eras antes. Mirá todo lo que te estás perdiendo. Pero necesitamos la palabra. Necesitamos la luz del Señor. Necesitamos la voz del Señor para dar la certeza a nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Amén. Necesitamos, hermanos. Y yo tengo que replantearme, porque el pastor también hablaba que el oír conlleva toma de decisiones. Cuando uno quiere oír al Señor y el Señor te habla o el Señor me habla, no es para que tengas la experiencia linda que el Señor te habló, es para que lo obedezcas. El evangelio que usted y yo vivimos no puede ser fundado en emociones, no puede ser fundado en sueños. No, yo soñé un día que tengo que dirigir. No es que soñé que tenía que dirigir. No, yo soñé un día que yo tengo que predicar. No es eso. Yo soñé que tengo que tomar tal o cual decisión. Tu vida no está basada en sueños, tiene que estar basada en la palabra. Tus decisiones tienen que estar basadas en la palabra. Usted como iglesia individual, como iglesia en comunidad, la iglesia tiene que estar basada en la revelación de la palabra. Amén. No puede estar basada según tus emociones, según tus circunstancias. La iglesia tiene que estar fundada en los cimientos de la palabra, en la revelación de la palabra, en la voz de Dios hablando a la iglesia. Amén. Y a veces en Santiago, miremos un versículo más. En Santiago. Santiago 1. También el pastor nos leía un poquito acerca de esto. El 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvidará cómo era. El 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Cuando usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a obedecerla. Ayúdame, porque yo en sí mismo no quiero. Y eso es natural. No quiero obedecer la palabra. No quiero obedecer. No quiero estar en autoridad. No quiero sujetarme. No quiero obedecer en una sugerencia. No lo quiero. Señor, necesito que tú me ayudes a obedecer tu palabra. Amén. Y si usted lee un poquito más, el 21, ahí antes, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Este hombre Santiago, en todos sus capítulos de Santiago, dando consejos, dando directivas, dando herramientas a la iglesia para que la iglesia pueda crecer sana, pueda crecer firme, pueda crecer establecida en la palabra. Sale con este consejo, dice: recibid la palabra implantada. Pero ¿cómo podemos recibir la palabra implantada si ya está implantada? Porque quiere decir que a veces tenemos implantada la palabra, pero no la queremos recibir. Y nos recuerda Santiago que la palabra implantada puede salvar tu alma. Este consejo de la palabra, que a veces nosotros ignoramos lo que tenemos aquí, la decisión que hemos tomado, esa decisión que vos tomaste un día de seguir al Señor, de reconocer que eres pecador, reconocer que somos pecadores y que Jesús nos perdonó y que Él nos dio una nueva vida en Cristo, esa decisión puede salvar tu alma. Esa decisión te salva tu alma, porque este hombre le recuerda a las iglesias o nos dejas esta herramienta de consejo, porque pareciera que como iglesia en estos tiempos que vivimos no sabemos la palabra. ¿Se entiende lo que dije? No sabemos que no sabemos la palabra. No nos damos cuenta que tenemos una palabra implantada en el corazón. Y esa palabra implantada puede salvar tu alma. Amén. Pero salvar tu alma corre 100% de que tú y yo tomemos una decisión de obedecerla, de dejar que la palabra sea revelada al corazón y a nuestra mente. Amén. Depende de ti. Y depende de mí. Es una libertad que usted y yo tenemos de tomar estas decisiones, de dejar que el que usted poco o mucho conocimiento que tenga le sea revelado la luz del Evangelio, para que la luz del Evangelio nos permita a nosotros escuchar la palabra, y escuchar la palabra provoque en nosotros una obediencia a su palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Yo necesito que el Señor me ayude a tener esta certeza de ser conocido por el Señor. Porque como leímos en Juan, ser conocidos, el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a su Señor. Y dice: y mis ovejas oyen mi voz. Y les provoca algo a obedecerles, a seguirle. Usted y yo quizás tenemos que preguntarnos: ¿el Señor me está conociendo? ¿Estoy conociendo al Señor? ¿Estoy escuchando la voz del Señor? ¿Escucho la voz del Señor? Como dice el pastor, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Nosotros que constantemente tomamos decisiones, ¿qué te dice el Espíritu Santo de la decisión que estás a punto de tomar? ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te habla el Señor? ¿Qué nos habla? ¿Cuál es el punto clave que dices: el Señor me dijo que sí? El Señor nos tiene que ayudar. Amén. Nos tiene que ayudar a todos, porque necesitamos ser reconocidos por Él. Y nosotros necesitamos reconocerle a Él. El Señor va a edificar su iglesia, como también lo dijo el pastor. El Señor va a edificar a la iglesia, pero no va a edificar a los que parece que somos iglesia. El Señor va a edificar a su iglesia, no a los que parecemos que somos iglesia. Con los hábitos, con costumbres, hablamos como cristianos, caminamos como cristianos,
tenemos hábito de cristiano. Yo me tengo que asegurar de que soy iglesia del Señor. Yo me tengo que tener la certeza. Yo le pido al Señor, Señor, yo quiero saber que soy tu iglesia. No que me parezco a tu iglesia, que soy oveja, no que me parezco oveja, no, pero yo estoy dentro del montón y me dice, no, vos tenés que saber, yo tengo que saber que soy oveja y que Él me conoce y que yo le conozco a Él. Esa es la veracidad y la confianza, la certeza del fundamento de nuestra vida en Cristo. Los tiempos cambian, la actualidad nos lleva avasallado a ser personas tecnológicas. La tecnología avanza, todo avanza, pero el fundamento de la palabra, del Evangelio, tiene que ser el mismo. La estructura de la iglesia, usted y yo como comunidad, la estructura tiene que ser la misma. Los tiempos cambian, todo va a ser más fácil, todo va a ser más accesible, pero usted y yo tenemos que tener el fundamento, las convicciones firmes del Evangelio. Amén. Que el Señor me ayude a mí. Amén. Oramos. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y en este día solamente nos queda a nosotros pedir tu socorro, tu ayuda, Señor, para que esta palabra, el conocimiento, sea poco o mucho que tengamos, Señor, se nos sea revelado. Cada vez más, revélate a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para poder conocer aún más cuando tú nos hablas, cuando tú hablas al corazón, cuando tú nos llamas, cuando tú nos corriges, cuando tú nos instruyes, cuando tú nos alientas. Señor, necesitamos cada vez más que tu palabra nos sea revelada permanentemente a nosotros, Señor. Ayúdanos en los tiempos que nos toca vivir. En los tiempos que nos toca desenvolvernos, Señor, diferentes circunstancias que atacan la fe, que atacan nuestra integridad, que nos hacen dudar que si realmente estamos en el camino correcto, Señor. Pero tú puedes, Señor, revelarte, así como te revelaste con Saulo, Señor, puedes salir a nuestro encuentro, alumbrar nuestro entendimiento y hacernos escuchar tu voz, que nos da la certeza de que estamos caminando en tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Socorre nuestro corazón, socorre nuestros pensamientos, socorre nuestra vida, Señor. Amén.